Queridos hermanos, el día de hoy vamos a iniciar el curso bíblico que se llama Teología de la Oración. Este curso bíblico nos enseñará a cómo orar y también a evangelizar. Es necesario orar evangelizando. Y vamos a ponernos primero en la presencia de Dios para que Él sea el que nos enseñe a hablar con Él, que Él sea el que nos enseñe a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A manera de oración vamos a hacer esta plegaria, la plegaria del abandono. Esta plegaria nos pone en las manos de Dios, nos coloca en su corazón. Por eso vamos a hacerla con mucha devoción. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más. Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme por completo, ponerme en tus manos sin medida, con una confianza infinita, porque tú eres mi Padre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A manera de presentación de este curso bíblico, que sería el tercer curso bíblico, vamos a decir que los apóstoles eran personas incultas, no habían ido a alguna escuela, ellos incluso no sabían leer, no sabían escribir, y sin embargo, ¿cómo pudieron revolucionar todo el mundo de su época? Eran personas que a todos pasaban por ignorantes, o sea, eran pescadores, eran cuando mucho, ¿sí? Eran cobradores de impuestos. Y sin embargo, ¿dónde sacaban estas personas la fuerza para evangelizar? La fuerza para transformar las mentalidades. Y es sorprendente encontrar a un Pedro que siendo pescador, que no sabiendo leer ni escribir, y sin embargo predicar a multitudes. No cabe duda que la fuerza la encontraban en la oración. Los apóstoles fundaron, ¿verdad? Fueron cofundadores de la iglesia, o sea, obviamente el fundador es Cristo, pero Cristo la renueva, la forma con los apóstoles. Y que siendo Jesucristo Dios, Él podía elegir a lo mejor a los más preparados, a los médicos, a los científicos. Sin embargo, no los eligió a ellos. Eligió personas como Pedro, como Juan, personas que para el mundo, ¿sí? Los tenía como escoria, como gente sin valor. Y sin embargo, en ellos Jesucristo hizo su gran obra, ¿sí? Y por eso podemos decir que a pesar de que estos hombres eran perseguidos, no contaban con armas, eran hombres que no contaban con el aprecio de los poderosos, al contrario, los poderosos los atacaban y sin embargo ellos triunfaron, ellos sabían salir adelante porque la fuerza la encontraron de la oración, como lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 44 al 47, que nos dice: y eran fieles en conservar las enseñanzas de los apóstoles, en compartir lo que tenían, en reunirse para compartir el pan y la oración. Aquí está, hermanos, la fuerza de los primeros cristianos que estaban perseguidos por un imperio y que en ese momento el imperio romano era el más poderoso. Y sin embargo, aquí nos dice que ellos perseveraban, ¿sí? Unidos en la oración. Todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles, los cuales estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según la necesidad de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas a partir el pan
y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que iba llamando a la salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí está el secreto de la perseverancia, hermanos. Por eso este curso tiene la finalidad de mostrarnos dónde está el secreto, sí, de la perseverancia. Está en aprender a orar. Este curso tiene todo su fundamento en la Biblia. Por eso es un curso muy accesible y muy seguro. Sí, es una doctrina totalmente segura porque toda es bíblica. Y ahí es donde nosotros vamos a aprender a orar. Vamos a leer ahora cómo esta primera comunidad lo leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 23 al versículo 31. Hechos 4, 29 al 31. Estos hombres, sabiéndose débiles, sabiéndose frágiles, que podían sucumbir, ¿qué hacen ante esto? Piden la ayuda de Dios. Veámoslo. Hechos, capítulo 4, versículo 23. Pedro y Juan, ya puestos en libertad, fueron a reunirse con sus compañeros y les contaron todo lo que los jefes de los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Después de haberles oído, todos juntos oraron a Dios diciendo: Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, dijiste por medio del Espíritu Santo y por boca de nuestro patriarca David, tu siervo: ¿por qué se alborotan los pueblos? ¿Por qué hacen planes sin sentido? Los reyes y gobernantes de la tierra se rebelan y juntos conspiran contra el Señor y contra su elegido, el Mesías. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato se juntaron aquí, en esta ciudad, con los extraños y los israelitas, contra su santo siervo Jesús, a quien escogiste como Mesías. De esta manera ellos hicieron todo lo que tú en tus planes ya había determinado que tenía que suceder. Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien el mensaje sin miedo. Muestra tu poder sanando a los enfermos y haciendo señales y milagros en el nombre de tu santo siervo Jesús. Cuando acabaron de orar, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y anunciaban abiertamente el mensaje de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, los apóstoles sí habían recibido el Espíritu Santo el día de Pentecostés, experimentaron esa fuerza, pero poco a poco las amenazas, como aquí lo está diciendo, el que los poderosos se unen en contra de ellos, una iglesia que va naciendo, que va surgiendo y que ellos experimentan también el miedo. Tienen miedo de anunciar la palabra, les han hecho muchas amenazas. Si vuelven a predicar a ese Jesús de Nazaret, los vamos a matar, los vamos a encarcelar, les vamos a quitar esto y aquello. O sea, eran muchas las amenazas de los que tienen poder, porque a lo mejor si te amenaza alguien que tú sabes que no tiene poder, pues te da igual, pero están hablando de la gente más poderosa. Están hablando de Poncio Pilatos, del sumo sacerdote, o sea, de Herodes, y por eso es que ellos experimentan el miedo. El miedo es natural, el miedo ya viene con el ser humano, pero miren lo maravilloso de esta primera comunidad. Se reúnen a orar. ¿Cómo vencen los miedos? A través de la oración. Yo creo que en cualquier momento de nuestra vida hemos sentido ese miedo a lo que puede suceder. Miedo a la muerte, miedo a que mueran nuestros seres queridos, miedo a enfrentar una situación difícil, en fin. O sea, el miedo, como podríamos decir, es propio del ser humano. Pero hay algo que lo vence, hay algo que nos da la fuerza. Y eso lo encontramos en la oración. Esta primera comunidad de cristianos lo sabía perfectamente. Tan es así que ellos oran. Ante la dificultad, oran. Ante el miedo, oran. Ante los problemas, ¿qué es lo que hacen? Se reúnen a orar. Por eso aquí nos dejan ese tremendo ejemplo.
¿Cómo pudieron superar todos los problemas, las persecuciones y dificultades que en ese momento estaban enfrentando a través de la oración? Estando unidos en la oración, enfrentaron cualquier situación. Vamos a ver Hechos capítulo 12, versículo 5. Una comunidad de personas que oran, ¿sí? Una iglesia que se reúne a orar, como lo vemos también en Hechos capítulo 12, versículos 5. Así que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado, pero los de la iglesia seguían orando a Dios por él con mucho fervor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La iglesia seguía orando por Pedro con mucho fervor. ¿Y qué es lo que consiguió esa iglesia? Pues que un ángel liberara a Pedro de la cárcel, ¿sí? Que un ángel abriera las puertas de la cárcel. A pesar de que, como dice aquí, que Pedro estaba en la cárcel bien vigilado. Y los soldados ahí de pie y todos los cerrojos bien cerrados, las llaves resguardadas, pero nada es imposible para Dios. Y ante una iglesia que ora por su pastor, miren, hasta es liberado de la cárcel. Esos milagros se alcanzan, hermanos, cuando hay una comunidad de oración, cuando somos parte de una comunidad que ha aprendido a hablar con Dios, que ha aprendido a estar unidos en la oración. Por eso creo que es fundamental, como todo católico, recibir todo este curso, que son únicamente 8 clases, pero que nos van a dejar una riqueza espiritual muy grande, hermanos. En esta presentación que estoy haciendo del curso, yo les invitaría a que se hagan un propósito. Y su propósito, o sea, yo voy a tomar estas 8 clases completitas porque quiero aprender con la Biblia a hacer oración. Eso será una experiencia increíble, hermanos, porque si nosotros queremos perseverar en el camino del bien, debemos aprender a orar. Por mucho que hayamos conocido a Dios o por muchos cursos que hayamos tomado, si no aprendemos a orar, todo eso se va a esfumar, todo eso se va a perder, se nos va a olvidar y vamos a volver a nuestro antiguo ateísmo practicante. Gente que dice creer en Dios, pero que no vive conforme su ley. Así que por eso creo que realmente lo fundamental de cualquier evangelización es llevar a las personas a la oración y que se experimente, ¿verdad?, esa necesidad profunda de hablar con Dios, que se aprenda a orar verdaderamente. ¿Cuál es el verdadero sentido de hacer oración? Porque mucho podemos decir, no, si yo ya llevo años en la iglesia, ya sé orar. En verdad, o sea, ¿sabes el significado amplio, sí, y lo has experimentado de la oración? O sea, eres de estas personas que han dado el paso enorme en su vida y saben hacer oración. Y si no, si sientes que, bueno, es que apenas me decía una señora hermana, es que yo apenas tengo qué sé yo, unos 15 minutos y se me acabó, o sea, ya no sé qué decirle a Dios, me aburro, me pongo a pensar en otras cosas. Es que en realidad no sabemos orar. Y aquí, hermanos, en este curso que está garantizado, yo les invito a que todo lo tomen completito, nos vamos a dar cuenta que oración no simplemente es rezar. El rezar, el repetir frases ya formuladas, eso es rezar, ¿sí? Y esa es una parte de la oración. La oración es todo esto y el rezar es esto. O sea, es una parte solamente de la oración. Hay que aprender la oración meditativa, la oración contemplativa, la oración en silencio, la oración mental. Por eso vamos a proporcionarle también algunos métodos importantes de oración. Pero lo más importante, hermanos, es entrar en un ambiente. Miren, en un ambiente que es donde se habla el lenguaje de Dios, ¿sí? Hablar el lenguaje de Dios, porque efectivamente, o sea, sabemos que orar es hablar con Dios, ¿sí? Pero Dios habla un lenguaje diferente, que hay que aprenderlo, porque nosotros hablamos a Dios y Él también nos responde, Dios también nos habla, pero hay que aprender su lenguaje, hay que aprender a escucharlo, porque de lo contrario vamos a convertirnos en monólogos y no en un diálogo donde yo hablo, pero también Dios me responde y de verdad Dios habla,
pero en un lenguaje diferente. Hay que aprenderlo. Y para aprenderlo hay que entrar en un ambiente, ¿sí? En un ambiente de oración. Miren, es tan sumamente importante, hermanos, que entendamos para aprender a hacer oración, lo primero que debemos entender es la teología del abandono. ¿Sí? El abandonarse en las manos de Dios. Si nosotros no aprendemos a abandonarnos en las manos de Dios, nunca vamos a aprender a hacer oración. ¿Qué significa esto del abandono? Abandono significa el que yo me pongo en las manos de Dios. Dejo que Dios dirija mi vida. Y por lo tanto, si me pasa tal o cual cosa que aunque a mí no me agrade, sin embargo sé que es voluntad de Dios porque por algo lo permitió y me abandono. Sé que esto era lo mejor para mi vida. Para muchos podemos pensar que la pandemia es lo más terrorífico que puede existir. Pero si Dios la permitió, es porque el mundo entero necesitaba una purificación. Si Dios lo permitió, es porque aunque nos duela, aunque mucha gente ha muerto, aunque nuestros mismos familiares han sufrido y han muerto, sin embargo, Dios va a sacar un provecho de esta pandemia. Y acepto la voluntad de Dios, aunque llore, ¿sí? Aunque sufra, pero acepto la voluntad de Dios. Si me envía una enfermedad, es porque necesitaba yo esa purificación y la acepto, me abandono en sus manos. Ya no decido yo, ya mucho menos reniego, o sea, mucho menos cuestiono. ¿Por qué Dios permite esto? Porque estoy en el abandono. Estoy confiado. La oración que hemos hecho al inicio es maravillosa, es increíble. En esta oración se encierra toda la teología del abandono. Cuando somos capaces de corazón y con una convicción profunda de decir, Padre, yo me pongo en tus manos con una confianza infinita. Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, lo que tú quieras, Señor. Lo acepto todo, con tal de que se cumpla en mí tu voluntad, ¿sí? No deseo nada más, dice esta bellísima oración. No deseo nada más. Padre, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque tú eres mi Padre. Esta es la teología del abandono. Cuando logramos alcanzar esta convicción en nuestra vida, todo lo que Dios permite es para nuestro bien, hermanos, realmente hemos progresado en nuestra vida. Realmente vamos a darnos cuenta que hemos alcanzado un estado de oración, ¿sí? Una manera de orar y de escuchar a Dios. Hemos aprendido. Por eso, ¿cuál es el primer paso para aprender a hacer verdadera oración, auténtica oración? El primer paso es entender esta teología del abandono. Me abandono. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesucristo nos ha dado ese ejemplo, siempre abandonado en las manos del Padre. Siempre, siempre, siempre. Los santos han llegado a elevarse profundamente en la oración porque han hecho esta experiencia del abandono. Esteban, el primer mártir, se abandonó en las manos de Dios. Incluso tenía el mismo corazón de Jesús. Tan es así que llegó a decir a sus verdugos, a sus asesinos, podríamos decirlos así, él dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Sí? Esa fue la oración del diácono Esteban. No les tomes en cuenta este pecado. Y recibe mi espíritu. Él así expiró diciendo, recibe mi espíritu. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia de aprender, queridos hermanos, a abandonarnos completamente en las manos de Dios, sabiendo que es nuestro Padre. Y hermanos, qué importante es experimentar este ser hijo del Padre, ¿sí? El ser hijo de Dios nos da esa confianza de abandonarnos, ¿sí? De dejarnos. Todo lo que Dios permita que me suceda es porque me conviene, aunque me duela, aunque me haga sufrir, ningún jarabe para la tos es agradable. Bueno, hay quienes sí les gusta, ¿no? El jarabe, pero a la mayoría no nos gustan los remedios porque por lo regular saben feo, por lo regular están amargos y sin embargo son necesarios.
el Padre, nuestro Dios, también nos tiene que dar muchas veces remedios amargos, porque prefiere vernos sufrir aquí en la tierra un poquito a después vernos sufrir eternamente. Y si necesitamos una purificación, un remedio, aunque sea amargo, Él está dispuesto a dárnoslo. Por eso nuestra mente, hermanos, nuestra inteligencia es tan corta que llega de aquí al muro. No puedo ver más allá. En cambio, Dios sí. Dios, que es nuestro Padre, Él ve muchísimo más allá de lo que nosotros podemos ver. Y por eso el decir, no deseo nada más, que se cumpla en mí tu voluntad. Con toda la extensión de la palabra, quiero vivir abandonado en las manos de Dios. Primer paso para aprender a orar. Abandónate en las manos de Dios. Y por eso, queridos hermanos, considero este curso bíblico sumamente importante para nuestra vida. El primer capítulo, que es el que hoy vamos a ver, se llama Necesidad de la oración. Como ya les he dicho, son 8 capítulos y hoy vamos a ver el primero. Necesidad. Esta palabra, cuando la analizamos, necesidad, sabemos que tenemos necesidades físicas como el comer, el tomar agua, ¿sí? El dormir. Si no haces estas cosas, te mueres. El que no duerme se muere, el que no toma agua se muere, el que no come se muere, porque tenemos esta necesidad, es algo necesario, es vital que yo lo realice. Ajá. Pero aquí también recordemos lo que nos dice San Mateo, capítulo 4, versículo 4. Nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino también. O sea que el hombre no solamente tiene que interesarse o preocuparse por lo físico, no solo de pan vive el hombre, o sea, no solamente de estas necesidades, dormir, tomar agua, comer, vive el hombre, sino también, recordemos que el ser humano tiene otra parte, que es el espíritu. Y aquí dice, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es necesario que también alimentemos nuestro espíritu. Y por eso dice aquí este título, necesidad de la oración. El hombre, ¿sí? Siente, experimenta la necesidad. Por ejemplo, si tú no eres muy inteligente, ¿te mueres? No, igual sobrevives. Si tú, eres débil o fuerte, ¿te mueres? No, hay gente que vive muchos años siendo persona enfermiza y débil. En fin, o sea, de todo lo demás puedes prescindir, pero no de la oración, porque la oración controla nuestras emociones, ¿sí? Hay gente que se siente tan bajoneada que quiere suicidarse, por ejemplo, porque sus emociones están mal, ¿sí? Porque lo que siente en ese momento es desagradable, no se siente amado, no se siente aceptado y quiere morirse. Ahí tenemos cómo es necesario entonces el hablar con Dios, ¿sí? Para poder equilibrar nuestras emociones. Miren, por eso la importancia del Concilio Vaticano II en el número 19 de la Gaudium et Spes, que nos dice, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unidad con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. ¿Para qué nos creó Dios, hermanos? Según este documento de la Gaudium Spes, nos creó para vivir unidos a Él, para hablar con Dios. Por eso, miren, desde que nosotros nacimos, estamos invitados al diálogo con Dios. Existimos puramente para hablar con Dios. La razón más alta de la dignidad humana es que nosotros podemos hablar con Dios y para vivir y crecer saludables debemos hablar con Dios. Es un niño, ¿no? Un niño que no puede hablar con sus padres, que no habla con sus padres porque sus padres son ocupados, son desatentos, lo crían niñeras. ¿Cómo crece ese niño? Crece muy mal psicológicamente. Era necesario que él, sus inquietudes, sus tristezas, sus alegrías, las compartiera no con una nana, no con con un profesional, a lo mejor que cuidaba niños. No, necesitaba a sus padres. Y por eso ese niño crecerá
mal desequilibradamente. ¿Por qué? Pues porque no habló con sus papás. Imagínense, nosotros que hemos sido creados, hemos sido pensados por Dios para vivir en ese íntimo diálogo con Él. Sí, esto ya es una necesidad innata, nacimos con ella. Y por eso la oración nos permite realizar esta vocación de hablar con Dios, ¿sí? Se trata de una unión con Dios, una unión que nos da vida y sin esa unión morimos. ¿Por qué creen que el mundo cada vez va peor, peor, peor? Porque hay pocas personas que oran. Hay pocas personas que verdaderamente saben hacer oración. La oración, fíjense bien, no es tanto un pedir para recibir. Si no fuera un comercio, ¿no? Yo te doy, yo te pago, estaríamos como lucrando con Dios. Si yo te pago porque quiero recibir. Y eso no es la oración. A veces creemos eso, ¿no? A ver, yo voy a pedir, a pedir, a pedir para que Dios me dé. Hermanos, eso no es. Hemos hablado del abandono, ¿sí? Del abandonarme en Dios. Abandono mis prácticas pecaminosas y me coloco en las manos de Dios. Ese es el abandono, ¿sí? El abandono que debemos realizar. Y por lo tanto, cuando nosotros entendemos profundamente lo que significa vivir abandonados en las manos de Dios, ahí podemos entender, queridos hermanos, que yo no voy a convencer a Dios con mis rezos de lo que yo quiero recibir. Sabemos que Dios es el que ve infinitamente en el futuro, lo que puede pasar después, ¿sí? Él lo ve todo. Lo que viene, lo que nos está por llegar, Él lo ve, ¿sí? Y por lo tanto, Él teniendo toda esa visión del futuro, Él te permite tal o cual cosa porque eso es lo que te conviene para evitar ese mal peor, ese mal mayor, ¿sí? Y por eso, hermanos, cuando nosotros oramos, no estamos convenciendo a Dios de que nos dé lo que le estamos pidiendo. Cuando oramos, estamos disponiendo nuestro corazón para recibir lo que Él nos quiere dar, ¿sí? Nos estamos haciendo una a la voluntad de Dios. O sea, con la oración, nosotros vamos queriendo lo que en realidad Dios ha querido desde siempre, ¿sí? Por eso es súper importante la oración. Miren, yo les pongo un ejemplo. Cuando yo era misionera laica, o sea, todavía no era yo religiosa, sino que simplemente era misionera laica, o sea, tenía 17 años. Me pasó algo maravilloso en la oración y comprendí que yo quería ser de Dios para toda la vida. Y como yo era chica, apenas tenía 17 años y la regla, sí, mandaba que debía yo hacer 2 años, 2 años de misionera laica para cuando yo entrara a la vida consagrada, a la vida religiosa, ya estuviera yo completamente segura de que esa era mi vida. Por eso debíamos hacer 2 años. Pero yo a los 3 meses de misionera ya estaba completamente segura. Así que quería entrar ya. Y yo le pedía mucho a Dios, Señor, yo quiero ser tuya, regálame una vocación. Señor, por favor, yo quiero que tú me regales una vocación. Y hacía todas las oraciones posibles, sacrificios, ayunos, porque yo quería que Dios me regalara una vocación que fuera para Él, ¿sí? Una vocación religiosa. La vocación religiosa Dios ya me la había dado desde que nací, es más, desde el vientre de mi madre ya me había dado esa vocación. ¿Qué hice yo o sea, qué sucedió con toda la oración que yo hacía? Me convencí profundamente que lo mejor para mí era lo que Dios había pensado para mí. Yo no convencí a Dios de que me regalara esta vocación consagrada. No, lo que hice fue disponer mi vida, ¿sí?, con la vocación que Dios me había regalado. Y claro que cuando me dijeron que sí me aceptaban con tan solo 1 año de misionera, yo salté de felicidad, me sentí abrazada por Dios, me sentí que me había, que me había escuchado en mi oración,
que Él ya lo había pensado desde siempre, ¿no? Desde que pensó en enviarme al mundo, Él ya había pensado en darme esta vocación, pero que yo no sabía y que con la oración y lo que hizo fue unir mi voluntad a la voluntad eterna de Dios, ¿sí? Eso es lo que hacemos con la oración, hermanos. Nos disponemos el corazón nuestro para hacer en todo, cumplir en todo y vivir felices cumpliendo la voluntad de Dios. Y por eso olvidémonos que nosotros vamos a convencer a Dios con toda nuestra oración. Nuestra oración nos tiene que llevar a hacer, a desear con todo nuestro corazón cumplir la voluntad de Dios. Miren, por eso la oración no es solamente un momento, no, la oración debe estar en toda nuestra vida. Es más, nuestra vida debe ser una oración, como lo vamos a ver en el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículo 1. San Lucas 18, 1, un versículo dice: Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre sin desanimarse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Orar siempre sin desanimarse. Vamos a leer ahora primera carta de San Pablo a los tesalonicenses, que nos va a repetir exactamente la misma idea, esto de orar siempre sin desanimarse. Escuchamos primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17 nos dice: oren en todo momento. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oren en todo momento. ¿Se dan cuenta? O sea, como el Evangelio con la primera carta nos dicen, oren en todo momento. Deben orar sin desanimarse nunca, porque nuestra vida debe ser una continua oración. O sea que si yo estoy dormido, aún en que esté dormido, estoy haciendo oración, porque si ahí estás haciendo la voluntad de Dios, eso se transforma en oración. Si tú como madre de familia estás cocinando, eso se puede transformar en oración si estás cumpliendo en eso la voluntad de Dios. Si tú como padre de familia estás trabajando, ese trabajo, por más de que tu mente esté concentrada en el motor que estás arreglando o en cualquiera que sea tu trabajo, ocupa toda tu mente. Sin embargo, porque tú estás cumpliendo la voluntad de Dios, eso es oración. Eso es oración, porque estás cumpliendo en todo con alegría, con amor, la voluntad de Dios. Por eso, queridos hermanos, la necesidad de orar dice aquí siempre, sin desanimarse jamás. Ofrecer nuestros trabajos, nuestros quehaceres. Si eres un joven que te toca estudiar, bueno, ponle todo tu empeño, todo tu ser, toda tu energía a eso y ofrécelo a Dios. Ahí se transforma en oración. Cuando en lo que hagas tratas de agradar a Dios, ¿sí? Y lo haces con rectitud y lo haces poniendo todo lo mejor que puedes, entonces eso se transforma en oración. Por eso San Benito llegaba a decir, ora y labora, o sea, trabajando y orando, porque toda nuestra vida debe ser una continua oración. Por eso San Pablo aquí en la carta a los tesalonicenses nos decía, oren constantemente, oren siempre, constantemente, ¿sí? Es preciso orar siempre sin desfallecer, decía San Lucas. Que todos nuestros actos sean consagrados a Dios y eso ya es oración. ¡Qué maravilla! O sea, el escuchar la palabra, el meditarla, el proclamarla, todo para nosotros tiene que ser una oración, porque en todo eso nosotros estamos cumpliendo, haciendo la voluntad de Dios, hasta comer. A ver, yo voy a comer y con esto voy a glorificar a Dios. Ahí tenemos entonces lo importante que es que toda nuestra vida sea una oración. Yo me acuerdo una señora, esa señora era tan católica, tan de verdad que su vida era una completa oración. Ella tenía un Cristo así, muy bonito. Y ese Cristo, un día yo fui a su casa y me llamó la atención,
porque tenía un clavito en donde quiera, en donde quiera que ella iba a trabajar. Si iba a lavar la ropa y tenía un clavito y lo colgaba. Colgaba su Cristo y ahí estaba ella hablando, charlando, ofreciendo su trabajo, cantando alabanzas. Y después iba a la cocina y tenía un clavito y ponía su Cristo. Iba a su pieza y lo mismo. Era un Cristo que la acompañaba, decía ella, pero obviamente que este Cristo hacía que ella elevara su mente y su corazón a Dios. Y eso, hermanos, es oración. Porque esto tenemos que grabárnoslo súper bien. Orar significa pensar en Dios amándolo. Eso es hacer oración. Si tú piensas en Dios y lo amas, eso ya es oración. Porque para eso fuimos creados, hermanos. Recordemos, Dios nos ha creado a imagen y semejanza suya. Y Dios nos ha creado por amor, porque Él es amor. Y para amar, cuando nosotros pensamos en Dios y lo amamos, ya estamos haciendo oración. Y qué maravilla, hermanos. Vamos a ver lo que nos dice la carta a los Efesios en el capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo del 18 al 19. No cabe duda que San Pablo es un convencidísimo de la oración. De hecho, fíjense cómo entender pues que la oración no es como un talismán. O sea, la oración no es como hacer magia, ¿sí? O sea, no, también vamos a ir entendiendo esto, porque aquí San Pablo en una ocasión le dijo, quítame en la oración. Dios, San Pablo, que era su apóstol, que era su misionero incansable, un día le dijo a Dios, Señor, quítame este aguijón, este pecado me tortura, ya no quiero cometerlo, quítame este aguijón. Y Jesús le dijo, te basta mi gracia, que en la debilidad se muestra resplandeciente. Así que, ¿dónde encontramos esa gracia? En la oración, en ser perseverantes en la oración. Bueno, vamos a leer de la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 18 al 19, que nos dice San Pablo. No dejen ustedes de orar. Vuelve a repetir, ¿no? No dejen ustedes de orar. ¿Sí? Rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu, Manténganse alertas, despiertos, sin desanimarse, y oren por los del pueblo santo. Oren también por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir y para que pueda hablar con valor y dar así a conocer el designio secreto de Dios, contenido en el Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Miren, aquí San Pablo nos muestra la necesidad inmensa, ¿sí?, de orar. O sea, no es un simple acto. A ver, voy a rezar un Padre Nuestro y ya oré. No, este es como hemos dicho, un estado de vida. No dejen de orar, perseveren en la oración, en la súplica, en la acción de gracias. San Pablo nos muestra que en la oración debemos pedir para que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando nosotros pretendemos orar sin pedir al Espíritu Santo, esa no será verdadera oración. O sea que para que tengamos una auténtica oración, debemos ser asistidos por el Espíritu Santo. En el versículo 18 dice, no dejen ustedes de orar, rueguen y pidan a Dios siempre, guiados por el Espíritu Santo. Porque nosotros podemos pedir, o sea, y está muy bien que le pidamos. Un niño, ¿a quién le va a pedir? ¿Al vecino? Obviamente no, le va a pedir a su padre. Pero dice que nuestras peticiones deben ser guiadas por el Espíritu Santo, para que así podamos pedir lo que a Dios le agrada, ¿sí? Y dice, manténganse alertas. Sin duda, hermanos, que los hijos de las tinieblas son astutos y muchas veces son más astutos que los hijos de la luz. Y se debe a que los hijos de la luz no se fortalecen con la oración. Por eso es que no estamos alertas y somos presa fácil del enemigo, del demonio,
¿sí? Y caemos pronto en errores, en equivocaciones, e incluso colaboramos con el mal. He conocido personas que creen mucho en esto del Reiki, de la nueva era, de que si los ángeles que te visitan. Por eso qué importante es el estar permanentemente en oración, porque ahí el Espíritu Santo dice, nos pone en esa alerta contra el mal. También San Pablo aquí muestra la necesidad de orar por aquellos que estamos llamados a predicar la palabra de Dios. Es tan importante, hermanos, que se siga evangelizando a la iglesia y somos a veces tan pocos los que predicamos la palabra ante tanta necesidad, porque siendo muchísimos los bautizados, deberíamos ser muchos los que predicamos la palabra. Sin embargo, somos pocos. Y por eso aquí San Pablo dice, oren también por mí. San Pablo, al igual que el Papa Francisco, siente la necesidad de la oración comunitaria y por eso es que la pide. El Papa, por ejemplo, siempre termina sus sermones, sus discursos, diciendo, oren por mí. Y San Pablo también dice, para que a la hora de hablar, Dios me dé las palabras. Porque podemos hablar y podemos ser muy elocuentes, pero si no son palabras de Dios las que decimos, ¿de qué sirve que hablemos? ¿Nuestras palabras convencerán a alguien? Puede ser, pero la conversión, eso es obra de Dios. Y cuando nosotros predicamos de verdad la palabra de Dios, cuando de nuestra boca sale palabra de Dios, entonces es lo que convierte los corazones. Y San Pablo sabe que eso no es una obra humana, eso es de Dios, es una obra divina y por lo tanto pide oración por él. Y ahí tenemos la necesidad también que toda iglesia, en todas las parroquias se debe rezar también por las vocaciones, a la misión, a la predicación. Y si Dios nos llama también a dar este servicio de ser predicadores de la palabra, pues también abrirnos al Espíritu Santo, abrirnos a la gracia de Dios. Y también miren en este texto a los Efesios, dice San Pablo, cómo el anunciar el Evangelio es sumamente importante y lo vamos a poder lograr, vamos a poder tener esa gracia si la iglesia ora por sus misioneros. Por eso, queridos hermanos, creo que lo que nos dice aquí San Isaac el Sirio, y aquí nos presenta una pequeña, un pequeño fragmento de este hermoso libro de San Isaac el Sirio que voy a leer textualmente. Cuando el Espíritu Santo pone su estancia en uno, el Espíritu Santo no deja de orar, porque el Espíritu ruega constantemente en él. Aquí podemos entender más ampliamente lo que habíamos dicho de orar siempre, o sea, sin desfallecer. Velen orando, llegó a decir también San Pablo. Perseveren en la oración. ¿De qué forma? Cuando el Espíritu Santo pone su estancia en uno. El Espíritu Santo no va a dejar de orar, ¿sí? Entonces dice, la oración no se separa de su alma, ni cuando duerme, ni cuando está despierto, sino que mientras coma o beba, mientras descanse o trabaje, hasta mientras esté sumergido en el sueño más profundo, las aromas de la oración se difundirán espontáneamente en su corazón. Las aromas de la oración. Miren, hermanos, cuando nosotros hacemos oración, el corazón queda cálido, queda ardiendo, queda ese gusto, ¿verdad? Que es como cuando tú encendiste el horno, ¿sí? Enciendes un horno porque va a hacer una carnita al horno. ¿Y cómo queda? O sea, ese horno, si tú mantienes la puerta cerrada de ese horno, lo que está dentro se va a mantener caliente, ¿cierto? Es así, pero si tú dejas la puerta abierta de ese horno, se va a enfriar más rápido, ¿sí? Y también lo que hay dentro del horno, la carnita que pusiste, igual se va a quedar fría. ¿A qué se nos invita con este trozo del libro de San Isaac el Sirio? Se nos invita a no dejar la puerta abierta de nuestro corazón, que la oración que nosotros hacemos
quede ahí, resguardada en nuestro corazón, que cerremos la puerta, que sigamos sintiendo ese calorcito de la oración, que nos sigamos quedando con esa paz permanente, ¿sí? Porque la oración eso es, un continuo diálogo con Dios. Bien, la oración debe ser uno de los objetivos más importantes de nuestra vida, hermanos. Porque si nosotros nos conformamos con decir soy católico y hago muchas obras de caridad y tengo esta tarea y participo en esto de la parroquia, todo eso es muy bueno. Pero si tú no lo acompañas con la oración, si tú no te conviertes en una persona que por lo menos haces tu rosario a la Virgen y una hora de adoración al día, queridos hermanos, pronto, ¿sí? O tarde o temprano, vamos a ir encontrándole como algo inútil nuestra labor en la iglesia. Vamos a irnos desanimando del servicio que hacemos. O no lo vamos a hacer para la gloria de Dios, sino por amor propio, buscando mi propia gloria, buscando que los demás me aplaudan o tener un reconocimiento dentro incluso de los grupos parroquiales. Y eso, hermanos, no es buscar la gloria de Dios. La oración purifica nuestras intenciones. ¿Por qué haces esta obra de caridad? Para darle gloria a Dios. Eso lo logra la oración. ¿Por qué tú das este catecismo? ¿Por qué tú estás en este grupo? ¿Por qué tú haces este servicio en la parroquia? Por amor a Dios, por darle gloria a Dios, porque mis hermanos conozcan la palabra. Y eso queda purificado, esa intención queda purificada cuando nosotros también hacemos oración. Pero si estamos dando un servicio en la parroquia y no hacemos oración, tarde que temprano lo único que vas a buscar es tu propia vanagloria. Serán tus propios intereses y no la gloria de Dios y no servir a los hermanos. Y por eso es que cuando viene alguna pequeña dificultad, críticas, murmuraciones, desavenencias, tú te mandas a cambiar. O sea, dejas botado tu servicio y dices, yo me retiro, porque en realidad no servías a Dios, te servías a ti mismo, buscabas un puesto, buscabas un privilegio o que los demás te aplaudan. Por eso, hermanos, qué necesaria en nuestra vida espiritual es la oración. No se puede tener, de hecho, una vida espiritual si no se busca la oración, si no tratamos de aprender ese lenguaje de Dios a través del cual Él nos habla. Muchas, pero muchas bendiciones, queridos hermanos, y les invito a que no se pierdan el capítulo 2 de este curso bíblico, Teología de la Oración. Muchas bendiciones.